ahora de la fisiopatología del páncreas endocrino. Empezaremos diciendo que es una enfermedad que a medida que va pasando los años se hace cada vez más incontrolable, ¿no? Como consecuencia de que han cambiado nuestros hábitos de alimentación y ha cambiado nuestra forma de vivir. Antiguamente, la mayoría de las personas vivían en el campo, hacían ejercicio para llegar a la escuela, ¿no? Y comían alimentos saludables. Hoy por hoy, mucha gente no no hace ejercicio regularmente ni para ir a su trabajo, ni para ir a su colegio. Estamos acostumbrados a comer comida chatarra, que tiene bastante cantidades de carbohidratos. Es por eso que cada año el número de diabéticos va aumentando, ¿no? Actualmente hay más de 220 millones de diabéticos. Si es un cálculo, en el año 2000 había aproximadamente 55.4 millones de diabéticos en América, ¿no? 18 millones estaban ubicados en América del Sur y Central. En el Perú, ya ahora son más de 2 millones de personas que tienen diabetes y, por supuesto, es la quinta causa de mortalidad en el Perú. ¿Todo por qué? Por no tener una vida saludable. Si vemos un mapa, ¿no? Y donde se ve la prevalencia global es estimada en porcentajes por diabetes de persona, tenemos que los que están de más azul, más oscuros, son los lugares que tienen mayor cantidad de diabéticos. Por ejemplo, este es el 2011, Chile en América del Sur, Brasil, Venezuela, Colombia, etc. También acá una proyección, ¿no?, del año 2000 que está en azul al año 2030. En América del Sur, 171 millones para el año 2000, para el 2030, 366 millones, y siempre va a ir aumentando. Al 2015, 1 de cada 11 personas será diabético, y al 2040 va a ser 1 de cada 10, y así vamos avanzando. Lógicamente, eso nos ayuda a ver cómo es la distribución de la diabetes en la zona urbana y a nivel del campo, en donde es menor, lógicamente, ¿no? Acá tenemos los top 10 de diabetes: China, India, Estados Unidos, Brasil, México, Indonesia, Egipto, Japón y Bangladesh, ¿no? En América del Sur ya sabemos que Perú es uno de los últimos que tiene altas concentraciones de pacientes diabéticos en comparación con otros países, como pueden ver en el mapa. Entonces, empezaremos hablando de que el páncreas es un órgano que está a nivel retroperitoneal, que es de difícil acceso, y el cual tiene dos funciones: una función exocrina y una función endocrina. En el tejido pancreático vamos a encontrar los famosos acinos pancreáticos, como ven acá, color amarillo, que se caracterizan porque tienen la función de producir los jugos digestivos, entre comillas, necesarios para la digestión de los alimentos y que se vierten a nivel del duodeno. Estas son proenzimas, ¿no?, que cuando hay una pancreatitis biliar, es decir, cuando hay un cálculo biliar que se enclava justamente en la unión del colédoco con el conducto pancreático, evita la salida de la bilis, por eso que el paciente va a tener ictericia, y evita la salida también de los jugos digestivos del páncreas, ¿no?, que son proenzimas, que se van a activar justo en la luz del duodeno, ¿no? Pero como hay una obstrucción, muchas veces se activan dentro del páncreas y producen una necrosis severa que puede llevar a la muerte. Es conocido como pancreatitis necrohemorrágica. También en el tejido pancreático tenemos los famosos islotes de Langerhans, que se caracteriza porque tiene células alfa, que están aquí de lila, que tienen la función de producir el glucagón, que es una enzima que mantiene la glucosa cuando el paciente está en ayunas. Tenemos las células beta, que producen la insulina, ¿no?, que es la encargada de meter la glucosa dentro de las células. Al igual también que insulina, tenemos también
la producción de amilina por estas células beta. Y por último, las células delta, que están acá de celeste, que producen somatostatina, que se encargan de inhibir a la insulina y al glucagón, y también disminuye la actividad gástrica. Normalmente, cuando nosotros ingerimos los alimentos, para ser absorbidos, las cantidades de glucosa son absorbidos a nivel del intestino y lógicamente van a ser distribuidos a la sangre, a la sangre a través de los vasos, de tal manera que va a ir glucosa a diferentes órganos, especialmente al sistema nervioso central, cerebro, porque es uno de los órganos que no contiene depósitos de glucosa, ¿no? El resto de glucosa que no se ha utilizado se almacena en el hígado en forma de glucógeno. También se va a almacenar en el músculo en forma también de glucógeno. La diferencia entre estos dos, que cuando estamos en ayunas necesitamos más glucosa, el glucógeno del hígado se convierte en glucosa a través de la glucogenólisis, mientras que el glucógeno del músculo estriado no puede convertirse en glucosa y solamente es utilizado por el músculo porque tiene la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Aún así, el resto de glucosa se convierte en ácidos grasos, ¿no? Y van a ser depositados en forma de triglicéridos a nivel del tejido adiposo. ¿De acuerdo? Cuando estamos en el intestino, estos son la luz del intestino, y acá está la sangre, que son las células del intestino, que tienen la capacidad de absorber los monosacáridos que están en el intestino. Hay bastantes transportadores de glucosa. Por ejemplo, uno de ellos, y muy importante, es el SGTL1, que depende de sodio. Tenemos el GLUT2 también. El otro más importante es el SGTL2, ¿no? Es una cotransportador que cuando la glucosa llega al riñón, se filtra, a veces sale bastantes cantidad, debería salir bastante cantidad de glucosa por la orina, pero a través de este transportador evita de que salga mayores cantidades. Es muy importante porque hay medicamentos que inhiben la función de este SGLT2, ¿no? Que son medicamentos, ¿no? Hipolisemiantes orales que se utilizan hoy por hoy. Entonces, ya sabemos que toda la glucosa se obtiene de la dieta y el cerebro se alimenta de oxígeno y glucosa, no tiene ningún depósito, ¿no? Después de ingerir los alimentos, las cantidades de glucosa se van a elevar en la sangre y ese es un estímulo para que se secrete del páncreas endocrino enormes cantidades de insulina. 2/3 partes de la glucosa se extrae de la sangre y se almacena en el hígado como glucógeno, ¿no? Entre comidas, dice, el hígado secreta glucosa porque va a transformar del glucógeno que tenemos ahí, lo convierte en glucosa a través de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces es importante que hay órganos como por ejemplo el hígado, el músculo estriado y el tejido adiposo que van a tener, además de la glucosa como combustible, también se puede alimentar de ácidos grasos, ¿no? Y pueden producir energía de los ácidos grasos. Entonces, la glucosa no utilizada, hemos dicho, como energía se almacena como glucógeno en el hígado, el músculo, y el resto se convierte en triglicéridos y son almacenados en las células adiposas. Es lo que dije anteriormente. Hay que recordar que hay dos procesos que debemos tener en cuenta: la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La glucogenólisis se refiere a que del glucógeno que tenemos depositado en el hígado cuando el paciente está en ayunas, ¿no? O entre las comidas, si necesitase algo más de adicional de glucosa, se convierte este glucógeno en glucosa, ¿no? ¿No? Hemos dicho que el glucógeno del músculo no se puede convertir en glucosa, no puede ser utilizado más que solamente, exclusivamente para el músculo
estudiada porque tiene la deficiencia de enzimas de la glucosa 6-fosfatasa. También importante que el glucagón y la adrenalina estimulan la glucogenólisis. Por otra parte, ¿no? Cuando ya se ha tomado algunos organismos en que tienen ayuno prolongado, ya se ha tomado, se ha consumido todos las reservas de glucógeno que está en el hígado y necesitamos de más glucosa, entonces se echa al segundo mecanismo que es la gluconeogénesis, ¿no? Quiere decir que es la síntesis de glucosa a través de aminoácidos, lactato y glicerol. Entonces, es por eso que los pacientes diabéticos primero consumen la glucosa de glucógeno que está depositado en el hígado, ¿no? Y cuando ya han echado mano de eso, van a consumir las proteínas del músculo, ¿no? Del tejido celular, aquí está, porque el glicerol va supuestamente a convertirse en glucosa de tal manera que bajan de peso, ¿no? Estimula la gluconeogénesis, el glucagón, los glucocorticoides y la hormona tiroidea. Entonces, más o menos en resumen, tenemos así que cuando nosotros ingerimos alimento, la glucosa, ¿no? Está en altas cantidades en la sangre. Entonces, una vez que se ha utilizado la glucosa, lo que sobra se guarda en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Pero el glucógeno del hígado lo podemos convertir en glucosa nuevamente a través de la glucogenólisis, ¿no? Cuando estamos en ayuno. Lógicamente saben que es estimulada por el glucagón y la adrenalina. Cuando ya hemos consumido esto, echamos de la mano a los aminoácidos que están dentro de las proteínas, al glicerol, que son ácidos grasos que se encuentran en el tejido adiposo, y el ácido láctico para convertir a través de la gluconeogénesis en glucosa. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a hablar un poco de las hormonas reguladoras. La principal hormona es la insulina, que es producida, ¿sabe?, por las células beta de los islotes de Langerhans. Esta tiene dos cadenas polipeptídicas y se forma de una mayor, ¿no? La insulina es la única que disminuye la glucosa de la sangre, ¿no? Es decir, promueve la captación de la glucosa por las células efectoras y el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno a través del hígado y el músculo. Cuando la insulina es la que se encarga de impedir la degradación de grasa y glucógeno. Muy por el contrario, lo que va a hacer la insulina va a hacer que se formen ácidos grasos, se almacena ácido graso y se almacena glucógeno en el hígado. Entonces, esta glucosa inhibe la gluconeogénesis, porque la insulina, ¿no?, sale del páncreas cuando hay cantidades grandes de glucosa. Entonces, si queremos glucosa, ¿para qué queremos más glucosa? O sea, inhibe la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteína, ¿no? Inhibe la degradación de proteínas y aumenta la síntesis proteica mediante aumento de transporte activo de aminoácidos hacia el interior de las células. También promueve el almacenamiento de grasa mediante el aumento de transporte de la glucosa hacia el interior de los adipocitos. También facilita la síntesis de triglicéridos a partir de la glucosa en adipocitos e inhibe la degradación intracelular de los lípidos almacenados. La amilina es otra hormona que se sintetiza de las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no?, y que se encarga de inhibir la secreción del glucagón y disminuye la velocidad con la que se oferta la glucosa al intestino para su absorción. Cuando nosotros ingerimos alimentos, nosotros lo que vamos a tener es un pico de insulina a los 3 a 5 minutos y después de 2 minutos el segundo pico, que va a durar aproximadamente 1 hora. Acá dice que la vida media de la insulina puede durar aproximadamente 15 minutos. ¿Qué sucede en los pacientes que tienen
diabetes, por ejemplo, tipo 2, cuando tomamos alimentos, los pacientes normales, seguimos esta línea de celeste, se elevan las cantidades de insulina. ¿Para qué? Para que esa glucosa que está en el páncreas ingrese a las células, ¿no? Se utilice y el resto sea almacenado en forma de glucógeno, ¿no? Pero los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que no se secreta la misma cantidad de insulina, es por eso que las cantidades de glucosa estén en elevadas concentraciones en el plasma sérico. De tal manera que cuando tomas una glucosa va a estar elevada. Por un lado hemos hablado de la insulina, ahora vamos a hablar de las hormonas contrarreguladoras que se caracterizan por tener funciones totalmente opuestas a la insulina, ¿no? O sea, la contrarrestan en todas sus funciones. Por ejemplo, tenemos el glucagón, la catecolamina, la hormona de crecimiento y los corticoides, ¿no? Estas van a actuar de diferentes formas. Por ejemplo, el glucagón es secretada, como se sabe, por las células alfa y es la encargada de mantener los niveles de glucemia óptimos durante la comida o en el ayuno. Por ejemplo, si nosotros cenamos a las 7 de la noche, tomamos un lunch a las 7 de la noche y se quedan estudiando hasta las 2 y 3 de la mañana, es a través del glucagón que se va a mantener al cerebro cantidades óptimas de glucosa, ¿no? Esta ejerce su efecto a nivel del hígado y desencadena la glicólisis y promueve el transporte de aminoácidos al hígado, ¿no? Y estimula la conversión de aminoácidos en glucosa, o sea, estimula la gluconeogénesis. También activa la lipasa de las células adiposas para que se liberen ácidos grasos, ¿no? La hipoglicemia estimula su liberación, también secreta ante las comidas con alta cantidad de aminoácidos que convierten en glucosa. También este glucagón se caracteriza porque aumenta la contracción cardíaca. Las catecolaminas, ya sabemos, se secretan de las glándulas suprarrenales, ¿no? Las más conocidas, la adrenalina y la noradrenalina, inhiben la liberación de la insulina y promueven la glucogenólisis. O sea, hacen de que el paciente tenga mayor cantidad de glucosa a partir de glucógeno hepático y muscular. Pero ya sabemos que el muscular no lo vamos a poder, más que todo es el hepático, ¿no? Esta se da más que todo cuando el paciente está en estrés. Sabemos que cuando hay estrés se secretan enormes cantidades de adrenalina, no adrenalina, y el paciente está preparado para enfrentar el problema o para huir. Y para esto tiene que tener, ¿no?, concentraciones adecuadas de glucosa a nivel del músculo, ¿no? Entonces, para que pueda correr, ¿no?, adecuada concentración de glucosa a nivel del cerebro para que pueda pensar rápidamente, ¿no? Entonces, también aumenta la capacidad de las lipasas, ¿no? Con el aumento resultante de ácidos grasos para que ellos participen en la gluconeogénesis. O sea, la catecolamina hace que se promueva la formación de glucosa, del glicerol, de los aminoácidos, de los ácidos grasos a través de la gluconeogénesis. La hormona de crecimiento es esta hormona contrarreguladora, perdón, aumenta la síntesis proteica de todas las células del cuerpo, moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y antagoniza todos los efectos de la insulina, disminuye la captación celular y el consumo de la glucosa. O sea, va a haber en los pacientes que tienen acromegalia enormes cantidades de glucosa en la sangre porque estimula que las calorías sean derivadas de otros insumos, como por ejemplo los ácidos grasos, ¿no? Es por eso que los pacientes que tienen acromegalia pueden llegar a hacer diabetes mellitus. También los glucocorticoides se secretan cuando el paciente está en estrés por las suprarrenales, ¿no? Y estos son importantes porque mantienen la glucosa en el ayuno prolongado o cuando el paciente no come, ¿no? Esta va a producir o va a estimular, ¿no?, que haya cantidades adecuadas de glucosa a través de la estimulación de la gluconeogénesis, ¿no?
¿no? Reduce moderadamente el uso tisular de glucosa, ocasionando hiperglicemia y posteriormente probable diabetes. Si haces un resumen de los dos tipos de hormonas que tenemos que ver con el metabolismo del páncreas endocrino, tenemos la insulina y, por el otro lado, el glucagón, que son totalmente opuestos, ¿no? El glucagón como máximo representante de las hormonas cotorreguladoras. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina, no? Cuando hay enormes cantidades de glucosa, hace con el transporte de glucosa, ¿no? Aumenta ese transporte hacia el músculo esquelético y al tejido adiposo, ¿no? La síntesis de glucógeno también la insulina la aumenta, ¿no? Hacemos que se deposite en el hígado y en el músculo estriado, mientras que el glucagón promueve su degradación, es todo lo contrario. La gliconeogénesis, ¿qué hace la insulina? Se secreta cuando hay mucha cantidad de glucosa, entonces, ¿para qué va a querer más glucosa? A través de la gluconeogénesis, la reduce, la inhibe, mientras que el glucagón se encarga de mantener la glucosa cuando el paciente está en ayunas, por eso que aumenta la gluconeogénesis. Con los lípidos, la insulina estimula la síntesis de triglicéridos, ¿no? El transporte de triglicéridos en el tejido adiposo aumenta también con la insulina, mientras que el glucagón hace todo lo contrario, estimula la lipólisis, ¿no? De tejidos adiposos con la liberación de ácidos grasos y glicerol, ¿no? Para que estos, a través de la gluconeogénesis, se conviertan en glucosa. La insulina también activa las lipasas de los adipocitos. La activación de las lipasas de los adipocitos son a través del glucagón, mientras que la insulina lo que hace es inhibir estas lipoproteínas lipasas. ¿Qué pasa con las proteínas? El transporte de aminoácidos hacia el interior de las células aumentado por la insulina, ¿no? Y aumentado al interior de las células hepáticas por el glucagón. Las síntesis de proteínas son estimuladas por la insulina, mientras la degradación es propiciada por el glucagón, ¿no? Y la degradación de proteínas es disminuida por la insulina y aumenta la conversión de aminoácidos en precursores de glucosa por el glucagón. O sea, son hormonas totalmente opuestas. Entonces, la diabetes mellitus es una alteración del metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas causada por la deficiencia de la síntesis o liberación de insulina, porque las células están dañadas, ¿no? O por la incapacidad de utilizar glucosa por parte de los tejidos. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza porque hay una deficiencia absoluta de la producción de insulina por el páncreas, o sea, no produce nada de insulina. Mientras que la tipo 2, ¿no? Vamos a ver las características posteriormente. La tipo 2 se da como consecuencia de la falta de respuesta tisular a la insulina de los tejidos. O sea, está la insulina ahí, pero las células no le hacen caso. O sea, se hacen resistencia a la insulina, ¿no? O también se da por la disminución de la cantidad de insulina liberada en relación a las cantidades de glucosa. Es decir, que si hay altas cantidades de glucosa en la sangre, tenemos que también esperar una alta respuesta del páncreas, de las células beta, para que produzca mayor cantidad de insulina, pero aquí hace que el páncreas produzca menos, libere menos cantidad de insulina, lo que hace como consecuencia que quede glucosa en altas concentraciones en el páncreas, en la sangre. Entonces, la diabetes mellitus es bien conocida, ya Aleteo Capadocio en el primer siglo después de Cristo la descubrió. Es una enfermedad que se caracterizaba porque la orina era dulce, el hombre orinaba bastantes cantidades de orina y tenía mucha sed. Y el vocablo mellitus viene de un vocablo latino que significa dulce. Entonces, el diabético es incapaz de transportar la glucosa a las células adiposas y musculares, lo que determina que las células corporales carezcan de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay enormes cantidades de glucosa en la sangre y las células están ávidas de
ávidas de glucosa. Entonces, como no hay insulina, entonces ¿no? Se produce la, la gluconeogénesis y a través de los aminoácidos, a través del glicerol, ¿no? Se convierte en glucosa aumentando más, ¿no? El problema. Entonces, nosotros debemos saber desde ya y fijar este valor. Los valores de glucosa en sangre van de 70 a 110 miligramos por decilitro. ¿Ya? Tienen que fijarlo bien. Entonces, se dice que el paciente tiene diabetes mellitus cuando tiene una glucosa al azar mayor de 200. El paciente va al hospital por un dolor abdominal a las 4 de la tarde, tiene 300 y es diabético. ¿No? Va a las 2 de la mañana, tiene 250 y es diabético. O se hace el diagnóstico con 2 glucemias en ayuno mayor de 126. También en pacientes que tienen problemas para hacer el diagnóstico, se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Se le da 75 gramos de glucosa negra y después de 2 horas se mide la glucosa. Si está mayor de 200, el paciente tiene diabetes. Uno de los exámenes que ha salido últimamente es la hemoglobina glicosilada, que es conocida como, con estas siglas, HB1A1C, es la hemoglobina glicosilada, que es un promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta debe estar entre 4 a 6 la hemoglobina glicosilada. Está más de 6.5, el paciente ya tiene diabetes, ¿de acuerdo? De todas las diabetes, la diabetes tipo 1 es la diabetes que se encuentra en menor porcentaje y que se caracteriza por la ausencia absoluta de la producción de insulina por el páncreas. Hay una destrucción de las células betas y la diabetes mellitus tipo 1 A se caracteriza porque es producido el 95% por procesos autoinmunes. Y la 1B es idiopática, es menos, ¿no? Entonces, aquí la diabetes tipo 1 se caracteriza porque hay una deficiencia absoluta a la insulina. Entonces, si no hay insulina, la glucosa está elevada, ¿no? Entonces, esas células están ávidas y hacen que se forme a través de la gluconeogénesis, a través de las grasas, ¿no? Se convierta en glucosa. Eso hace que se produzca cetoacidosis. Es por eso que los pacientes de diabetes tipo 1 muchas veces, ¿no? Ingresan al hospital, hacen su debut con una cetoacidosis diabética. Igual también sucede con la degradación de las proteínas. A veces está relacionada, ¿no? con la región HMC del cromosoma 6. ¿De acuerdo? Hay un gen para la insulina que regula la replicación y función de las células beta y se localiza en el cromosoma 11. También se ha detectado autoanticuerpos que están presentes varios años antes del debut de la diabetes tipo 1 y son detectables por ensayo de eficacia de ligandos. Tenemos los autoanticuerpos contra la insulina, contra los islotes de Langerhans y también anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico. La tipo 2 es totalmente diferente, se diagnostica cuando ya el paciente tiene más de 30, 40 años, mientras la tipo 1 se diagnostica en la adolescencia o jóvenes, ¿no? Generalmente son pacientes que se caracterizan porque comen enormes cantidades de carbohidratos, son subidos de peso, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? Es que hay una falta de respuesta tisular en la insulina, es decir, que hay insulina, su páncreas produce insulina, pero las células no responden a la insulina y no dejan entrar glucosa de la sangre hacia los tejidos. Eso se llama resistencia a la insulina. El otro mecanismo es la deficiencia relativa o disminución de la liberación de insulina en relación al nivel de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Por decir, si nosotros comemos 10 gramos de glucosa, vamos a necesitar 10 gramos de insulina, pero aquí no. Come 10 gramos de glucosa y en vez de secretar 10 unidades de insulina, secreta 1, de tal manera
que hay enormes cantidades de glucosa en sangre que no pueden entrar a las células. Eso se llama disfunción de las células beta. En estos pacientes tipo 2, en la fase inicial se caracteriza porque hay una resistencia a la insulina, ¿no? Hay entonces y como hay una resistencia a la insulina, entonces un mecanismo es producir más insulina, o sea, hiperinsulinemia, ¿no? En su intención de dejar la glucosa en valores normales. Luego esta respuesta de hiperinsulinemia ya declina y en la fase inicial de este fenómeno determina la glucosa postprandial con el aumento o con el tiempo o aumenta la glucosa en ayunas y se instala la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, que en la diabetes tipo 2 no hay ausencia absoluta de insulina. Si hacemos la diferencia, la edad de inicio en la diabetes tipo 1 se da antes de los 20 años, mientras las tipo 2 después de los 30. Generalmente se caracteriza por ser gente que come enormes cantidades de carbohidratos. El tipo de inicio en la diabetes tipo 1 es totalmente abrupto. El paciente tiene bastante poliuria, polidipsia, polifagia, es las 3P, ¿no? Con bastante deshidratación. Y el paciente llega con respiración de Kussmaul en cetoacidosis diabética. Mientras que la tipo 2 es gradual, ¿no? El peso corporal del diabetes tipo 1 generalmente hay bastante pérdida de peso. ¿Por qué? Porque consume todo su tejido graso, las proteínas musculares lo convierte en glucosa porque están las células no sedientos con necesidad de glucosa y teniendo bastante glucosa en la sangre, lo que pasa es que no produce el páncreas nada de insulina que deje entrar esa glucosa a las células, mientras que el tipo 2 está en sobrepeso. Si hablamos de antecedentes familiares, la tipo 2 está en el 60% más correlacionado. Otro más importante es las concentraciones, por ejemplo, de la masa de las células beta. En la tipo 1 dice hay una reducción intensa, mientras que la tipo 2 puede estar normal o un poco disminuida, ¿no? Acá el manejo clínico es importante. Si el páncreas no produce insulina, ¿no? Tienes que darle insulina de tratamiento, mientras el tipo 2, ¿no? A veces se utiliza, ¿no? Hipoglicemiantes orales. Acá un poco para hablar sobre el síndrome metabólico, ¿no? Y eso debemos hacer porque el síndrome metabólico se hace el diagnóstico y cuando tenemos dos de estos parámetros, el paciente tiene riesgo a hacer diabetes o hacer hipertensión. Entonces tú trazas a nivel del ombligo, le toman la medida en un varón si tiene más de 102, a una mujer más de 88 centímetros, sería un punto a favor. Le pides triglicéridos, si está más de 150, o colesterol HDL, el hombre menos de 40, la mujer menos de 50. Si tienes una presión arterial, la sistólica que vaya por encima de 130, la diastólica mayor de 85, o una glucosa más de 110. Si tiene dos de estos, el paciente tiene síndrome metabólico, es decir, que el paciente tiene riesgo de hacer diabetes. O va a ser diabetes o va a ser hipertensión arterial. Entonces ya te está avisando. ¿Se puede evitar la diabetes? Sí, se puede evitar. Lo que tengo que hacer es disminuir la ingesta de carbohidratos, ¿no? Entonces la resistencia a la insulina contribuye a muchas alteraciones, por ejemplo, hiperglicemia, elevación de los triglicéridos, disminución del HDL, que es el colesterol bueno, conduce a la hipertensión, a una inflamación sistémica, alteración de la fibrinolisis y alteraciones del endotelio vascular, y enfermedades macrovasculares, coronarias, cerebrales y periféricas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, otras causas de diabetes, sí hay otras causas, por ejemplo, enfermedades endocrinas, la acromegalia, síndrome de Cushing, fenocromocitoma pueden producir diabetes, alguna infección viral, parotiditis, rubiola producen diabetes, pero solamente es por temporadas, es por un tiempo nada más, porque una vez pasado
la infección viral se funciona normal o puede quedar ya con secuelas de la producción de insulina severas. También tóxicos como por ejemplo la nitrosamina que se encuentra en las carnes ahumadas, algún uso de diabéticos de asa o tiacídicos, algunos antirretrovirales que utilizan los pacientes que tienen SIDA y otros fármacos como los glucocorticoides, fenitoína, levodopa, anticonceptivos orales. Lo más frecuente de estos son las enfermedades pancreáticas o reacción pancreática. Un paciente que ha tenido una enfermedad o un accidente de tránsito en donde ha tenido que el páncreas está contundido, se ha lesionado, se ha hipotrofiado o se ha tenido que resecar el páncreas, va a ser lógicamente diabetes. O los pacientes que han tenido una pancreatitis necrohemorrágica con destrucción de bastante porcentaje del páncreas también. Algo que no se nos debe pasar es la diabetes gestacional. Sabemos que las mujeres que están en gestación aumentan más de 10 kilos de peso. Es importante en ellas hacer una historia, ver si ha tenido, por ejemplo, eh, controles de glucosa previos a la diabetes, ¿no? En todo caso, si no, o si los ha tenido, siempre está acostumbrado a hacerse el control de glucosa entre las 24 y 28 semanas de gestación para evitar, ¿no?, complicaciones con el recién nacido. Entonces, ¿en quiénes más debe hacerse? Aquellas mujeres que tienen embarazadas, que tienen antecedentes de diabetes, mujeres que han tenido historia de nacidos muertos, ¿no?, abortos espontáneos, mujeres que han tenido anomalías fetales o han tenido neonatos grandes, ¿no? Mucha gente dice, ¿cuánto pesan tus niños? O 5 kilos, 6 kilos, grandazo, ¿no? Se enorgullecen por eso, pero estos son factores de riesgo para diabetes gestacional. Y estos niños macrosómicos también tienen riesgo de ser diabetes cuando sean adultos. Mujeres obesas y edad avanzada, mujeres con más de 5 embarazos, en estas pacientes que están embarazadas se debe hacer el control de la diabetes gestacional. Entonces, se toma una glucosa, o si no, si es más de 126, ya sabemos que es diabetes en ayunas, o se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Hay dos formas, por ejemplo, con una carga de glucosa libre de 100, otra con 75 de glucosa. Si es con 100, más o menos, si tienes a las 2 horas mayor de 155 miligramos de glucosa, el paciente es una mujer con diabetes gestacional. O si se hace con 75 gramos de glucosa a las 2 horas, si tiene más de 155, igual. Una vez que tú has diagnosticado diabetes gestacional, tienes que darle a la paciente medidas, ¿no? Medidas de tratamiento para evitar ¿qué? Las consecuencias. Que cuando el niño nazca, haga con policitemia, es decir, enormes cantidades de glóbulos rojos en la sangre que dificulte la saturación. El paciente va a ser hipoglicemia. Son pacientes macrosómicos, hemos dicho, nacen con 5 o 6 kilos y estos van a tener, cuando sean adultos, la predisposición a ser diabéticos, hipocalcemia, hiperbilirubinemia. Entonces, estas pacientes muchas veces tratadas con una dieta, ¿no? Y si son diabéticas con insulina, no se te puede utilizar, ¿no?, hipoglicemiantes orales porque son teratogénicos, ¿de acuerdo? Ahora, la clínica, si vamos a hablar de la clínica, la diabetes 1 tiene una instalación brusca, hemos dicho, debuta, y hemos tenido, por ejemplo, si hubiesen estado haciendo ustedes clínica al paciente joven de 17 años que ingresa al hospital con una cetoacidosis diabética. Ese paciente joven de 17 años es casi 100% que sea una diabetes tipo 1. Mientras que la diabetes tipo 2 son pacientes gordos, obesos, y te van a decir, y van al consultorio y te dicen que, ¿por qué está viniendo? Porque tengo mucha sed, ¿no? ¿No? Orino bastante, poliuria, tengo mucha sed, polidipsia, ¿no? Esto de polifagia va para los diabetes tipo 1. Y he bajado de peso, te dice. Pesaba 110 kilos y ahora mira cómo le saca la lengua y está seca, como la lengua del oro, está deshidratado, le tomas el pulso taquicárdico, entonces es posible que el paciente tenga diabetes, ¿no?
Recuerda que la glucosa es osmótica, es decir, se elimina por la orina y al eliminarse por la orina jala bastante agua, por ciento que el paciente se deshidrata, ¿no? Llegan a ser a veces hasta chocados, ¿no? La polifagia se da en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 especialmente. Hemos dicho, como los diabetes tipo 1 no producen nada de insulina, hay enormes cantidades de glucosa en la sangre, de tal manera que a pesar de enormes cantidades de glucosa en la sangre, las células están en inanición celular y hacen que se produzca más glucosa a nivel de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces se produce la cetoacidosis diabética. Ahora acá dice cuáles son las causas de baja de peso en los pacientes diabéticos, la diabetes osmótica, como dije, y la ausencia de insulina obliga a utilización de depósitos de grasas, proteínas celulares como fuente de energía, es decir, a través de la gluconeogénesis, conduciendo a la pérdida de la masa tisular. También estos pacientes van a tener alteración de la visión, ¿no? Por la exposición del cristalino y la retina a un medio hiperosmolar. De tal manera que el paciente ingresa con glucosas de 400, 500, tú le puedes bajar rápidamente la glucosa a 200 utilizando insulina, pero la visión borrosa va a mantenerse porque ese medio hiperosmolar que se da como consecuencia de la enorme cantidad de glucosa en esos medios disminuye, o sea, no se moviliza tan rápido. También estos pacientes van a tener debilidad, fatiga, con disminución del volumen plasmático. Las parestesias son como consecuencia de que las enormes cantidades de glucosa han dañado el sistema nervioso. Eso se llama neuropatía diabética. Y el 50% de los diabéticos cuando se diagnostican, ¿no? Ya tienen algún tipo de complicación crónica. Las complicaciones crónicas de la diabetes son la microangiopatía diabética, en donde los máximos representantes es la nefropatía diabética, que el paciente llega a insuficiencia renal, o la oftalmopatía diabética, el paciente se queda ciego. Tenemos la macroangiopatía diabética, que es la segunda, en donde también se afectan grandes vasos del cerebro, el corazón, riñón. Entonces el paciente va a entrar con un accidente cerebrovascular o va a entrar con un infarto de miocardio, ¿no? O va a tener obstrucción de una arteria de la pierna y va a tener que amputar, ¿no? Y la tercera es la neuropatía diabética, es decir, que el paciente diabético, el sistema nervioso no va a funcionar al 100%, porque las enormes cantidades de glucosa dañan también ese nervio, de tal manera que pueden estar parados sobre una colilla de cigarrillos y descalzos y no van a sentir. Son pacientes que está alterado su sistema neurológico, van a estar en un ambiente frío y van a sentir calor, van a estar, por decir, van a tener periodos de diarrea, periodos de estreñimiento, varón va a tener disfunción eréctil, ¿no? Entonces, es muy importante mantener los niveles de glucosa dentro de normal, por eso que las complicaciones crónicas, dentro de ellas la neuropatía diabética, donde está metida la parestesias, ¿no? Se dan como consecuencia de que el paciente está con glucosas siempre elevadas. Acá han puesto como clínica, dice el prurito vaginal. Muchas veces se ve, van al consultorio pacientes mujeres gorditas, ¿no? Y que vienen por flujo prurito vaginal. Tú le examinas y tiene pues secreción vaginal blanquecina que se da como consecuencia de que está infectada por Candida albicans. La Candida albicans, de hecho, se alimenta de glucosa, y como el paciente es diabético mal controlado, entonces va a haber una sobrepoblación. Aparte también que la Candida albicans se eleva su proliferación en pacientes que tienen un proceso de inmunodepresión, o sea, una alteración del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacer el diagnóstico de diabetes se debe medir la glucosa. Anteriormente decían más de 45, los obesos no, hemos visto que ese jovencito de 17 años ya tiene diabetes.
Hoy por hoy se debe medir a todos, ¿no? La glucosa para saber, anualmente para saber cómo estamos, especialmente a los pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial, que tienen el antecedente de dislipidemia, ¿no? O los pacientes que han tenido al nacer más de 4 kilos. Se hace la glucosa basal, la prueba de tolerancia a la glucosa, la glicemia capilar, que es la glicemia que se utiliza con el glucómetro, no ayuda para el diagnóstico, solamente ayuda para monitorizar al paciente. Y lo que debemos hacer es la hemoglobina glicosilada. Entonces hemos dicho, ¿qué pasaba? ¿Por qué se empleó la hemoglobina glicosilada? Todos los pacientes que son diabéticos de bastantes años, ¿no? Saben, pues, por ejemplo, se colocan 10 unidades de insulina y esas unidades de insulina, si queremos hacer un ejemplo, es para que, por ejemplo, en el desayuno, el paciente coma 2 panes. Y come 2 panes y con las 10 unidades de insulina controla, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un desayuno se come esos 2 panes y aparte un trozo de panetón, como sucede en la Navidad? La glucosa se va a elevar y esas 10 unidades de insulina no van a ser necesarias, van a necesitar más insulina. Pero como solamente se coloca 10, entonces la glucosa va a estar elevada. De tal manera que los controles son mensuales. Cada vez que llega al médico, el paciente se toma la glucosa y debe llegar en menos de 130. Pero ¿qué pasa? Se toma la glucosa 2 días antes y está pues en 160 o 100. Y en vez de colocarse 10, se coloca 12 o 13. Pues de tal manera que llega a su médico en 130, 128. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estos pacientes presentan las complicaciones crónicas, ¿no? De la diabetes. Microangiopatía, macroangiopatía y neuropatía. Y el médico nos explicaba por qué. Porque en los controles está en la historia descrito que siempre llega con cosas en menos de 130. Entonces lo que pasaba, es lo que les dije a los pacientes, todo el tiempo están con glucosas elevadas, 180, 200, 250, y cuando llegan al médico se colocan más, solamente para engañarse ellos, no al médico, ¿no? Entonces la hemoglobina glicosilada es un control de la glucosa de los últimos 3 meses. Lo normal es de 4 a 6. Cuando está en 7, equivale a una glucosa de 154. Cuando está en 8, la hemoglobina glicosilada equivale a una glucosa de 180. Cuando está en 9, 212. Cuando está en 10, 240. En 11, 269. Y en 12, ya prácticamente 300, ¿no? Es importante, y aquí quiero que, no, cuando ustedes manden a hacer hemoglobina glicosilada, manden a un laboratorio confiable, ¿de acuerdo? Que haga el procedimiento, porque hay algunos laboratorios Bamba que lo que hacen es medir glucosa. Tiene 186, y agarra, busca en internet, está talita 186 acá, allá. Entonces, equivale a 8. Ya ponle 8.1, le ponen 8.1 y no le analizan la hemoglobina glicosilada, solamente la glucosa. Por eso, muy importante mandar a un laboratorio confiable, porque es importantísimo, valga la redundancia, saber cómo está su glucosa de este paciente en los últimos 3 meses. El tratamiento, ¿no? En la diabetes tipo 1, si está dañado el páncreas, ¿no? Y es por autoanticuerpos contra la insulina, contra las islotes de Langerhans. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en la diabetes tipo 1? Darle insulina, ¿no es cierto? Darle insulina, porque ese páncreas ya está inútil. En la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay bastantes mecanismos. Uno de los, lo que produjo fue el exceso de peso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dieta, hacer ejercicio y utilizar fármacos, ¿no? Fármacos. Entonces, vamos a hablar primero del ejercicio. Ya nosotros, sin necesidad de tener alguna enfermedad de estas, debemos hacer una rutina de ejercicio siquiera de 3 a 4 veces por semana, una media hora mínimo, 40 minutos, una hora sería ideal, ¿no? Así como nuestros sagrados alimentos. Hacer ejercicio. Después la dieta, ¿no? Comer sano, el paciente diabético debe comer sano, en un plato plano. Yo les digo a mis pacientes, tienes un plato plano, ¿cómo te sirves el estofado?
En plato hondo, la mitad de arroz, en cerrito, 2, 3 papas si te gusta la papa y acá la carne, ¿no? Entonces, los diabéticos, ¿no? Ahora lo que tienen que hacer es comer en plato plano, ¿no? Esta parte, un cuarto de plato, puede comer papa, arroz y fideo, pero el tamaño de su carpo nada más. O sea, si abres la mano, el tamaño de su carpo, ¿ya? Ahora, las carnes blancas también, pollo, pavo, pescado, ¿no? Y la otra mitad es ensalada de verduras. No puede tomar jugo de frutas en el desayuno. Es, está contraindicado a los pacientes diabéticos tomar jugo de fruta. ¿Por qué? Porque eleva más la glucosa. Si quiere comer frutas, que las coma masticadas. Y agua. No hay que utilizar nada de gaseosa. ¿De acuerdo? Y en cuanto a medicamentos, los fármacos, tenemos pues fármacos que son hipoglicemiantes orales. El, el más importante dentro de los hipoglicemiantes orales, hay algunos que han salido que son cardioprotectores, ¿no? Entonces, pero la insulina sigue siendo lo ideal. Entonces, la insulina antes venía en jeringas, en frascos así, sí, en frascos así, una jeringa en donde es bien difícil calcular porque está tan chiquitito, y recuerda que los pacientes diabéticos no son, tienen oftalmopatía, no ven bien. Y en vez de colocarte, por ejemplo, 15 unidades, se colocan 150 y hacen hipoglicemia y terminan en el hospital. Hoy por hoy ya se acabó con esto. Ahora hay este de acá. ¿Qué te ves? Es un paciente que tiene una pluma, ¿no? Una jeringa, ¿no? Con una hojita que es pequeñísima, 4 milímetros, chiquitita. No sientes absolutamente nada, ¿no? Entonces, por un lado marcas, por ejemplo, cuántas unidades, suena y también ves acá. Estas son las agujitas que se utilizan, se pone acá adelante. Y este lapicero, tú aprietas, como está apretando en este extremo, y acá está colocando, por ejemplo, dice 6 unidades de insulina. Entonces, con la hojita en la grasita del abdomen, ¿no? Previa limpieza con alcohol, se coloca y aprieta esto por 10 segundos, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 9, 10, y después lo saca. Una vez al día y suficiente. Esta insulina en el lapicero es más barata ya, incluso que los hipoglicemiantes orales. Es más barata, no necesita refrigeración, no solamente le tienes que cambiar esta hojita a una vez al día, nada más, cada vez que te colocas. ¿De acuerdo? Y nosotros, pues, hay una cantidad enorme, ¿no? De hipoglicemiantes orales, ¿no? Tenemos, pues, ¿no? Los inhibidores de la SGTL2, ¿no? Que actúan a nivel del riñón, que los transportadores de GTL2 hacen que se reabsorba la glucosa, ¿no? Cuando el riñón los filtra, porque no se puede botar glucosa por la orina. Pero estos nuevos medicamentos inhibidores de la SGTL2 no inhiben este transportador y de tal manera que el paciente va a dar enormes cantidades de glucosa por la orina y así va a controlar la glucosa. Entonces hay bastantes mecanismos que en su debido momento ya se van a utilizar cuando entren ustedes a clínicas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Doctor, he escuchado bastante sobre los energizantes que tienden a producir diabetes. Esto sería básicamente por la elevada cantidad de ingesta de azúcares, ¿no? Sí, normalmente cuando estos energizantes tienen bastante azúcar, está contraindicado. Hay mucha gente que se vuelve diabético por solamente, por ejemplo, hay médicos, ¿ah? Que son adictos, por ejemplo, a la Coca-Cola y se consumen algo de 6, 7 Coca-Colas por día. La Coca-Cola tiene bastante concentración de azúcar, ¿no? Y además, si le agregas, por ejemplo, carbohidratos, ¿no? Está mal. Entonces, lo que debemos hacer cuando hacen ejercicio, agua, que es lo más natural, ¿no? Agua o sales de rehidratación,
¿no? Que no tengan azúcar. ¿Preguntas? Doctor, Sí. doctor, ¿y los que reemplazan al azúcar, por decir, el stevia? No, eso sí, es lo que se puede utilizar, ¿no? Sería bueno acostumbrarnos a comer bajo en azúcar, ¿no? Y, porque eso endulza, pero hay mucha gente que no le gusta. Pero sí está aconsejado. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Entonces, ya saben, las mujeres embarazadas que han tenido antecedentes de haber sido macrosómicas y están en 24 a 28 semanas, hay que dosarles la glucosa. Hay que recordar que estos pacientes con diabetes gestacional, después de que dan a luz, ¿no? Dan su parto, supuestamente disminuye también o desaparece la diabetes, pero hay que controlarle porque en 5 a 10 años posteriores pueden hacer diabetes, ¿no? Estos jóvenes, ¿no hay preguntas? Ah, damos la clase por terminada entonces.